Muy bien, entonces vamos a ir iniciando con el curso. Lo que vamos a ver hoy son los operadores de inserción y extracción. Son los últimos operadores que vamos nosotros a ir incorporando dentro de lo que ya estuvimos haciendo dentro de las clases. Los operadores de inserción y extracción son los operadores que nos permiten imprimir o leer datos desde la consola estándar, que significa que cuando yo lo mando directamente a imprimir en pantalla, eso implica que estoy mandando la salida estándar, que en el caso de un sistema de cómputo es la pantalla. Cout es entonces, está por console out, que es la consola de salida estándar. Y el otro operador que vamos a ver es el operador que está asociado a la entrada de datos, a la entrada estándar de datos. Y esa entrada estándar de datos es CIN o console in. Estos dos objetos son parte de las clases eStream y OStream. En el caso de estas, las dos, su origen es EOS, que es el Input Output Stream, que es la clase que nos modela todos los objetos que son de entrada y salida de datos. EOStream, el ES está derivado de EOS y el OStream también está derivado de EOS. Y entonces lo que va pasando es que yo tengo canales que son solamente de salidas, que es el OStream, como el Cout, solamente me permite sacar datos. O canales que son solamente de entrada, que son los eStream, como es CIN. Y tengo canales que son tanto de entrada como de salida. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es interactuar con objetos, por ejemplo, en el caso de Cout, con objetos de la clase OStream. Y aquí cuando yo hago, por ejemplo, tengo que A es un entero, entonces este que es el operador está tomando un objeto de la clase OStream y un objeto de la clase enteros. Y lo que está haciendo es entonces enviar todo el contenido de esta variable A hacia mi salida estándar. Y en el otro caso, en este, lo que yo tengo es un operador también, y en este operador yo tengo la interacción entre este, que es un objeto de la clase eStream, hacia el objeto de la clase enteros, donde entonces aquí lo que estoy haciendo es que de CIN voy a mandar datos hacia el entero A. Entonces, esto significa que en ambos casos, tanto en el caso del operador de inserción como en el de extracción, estoy tomando una clase, que es la clase eStream o la clase OStream, y esa está interactuando con mi clase de enteros. Entonces, en estos casos, y estos son los únicos operadores que solamente pueden ser sobrecargados como operadores globales. ¿Por qué solamente pueden ser sobrecargados como operadores globales? Porque siempre el primer operando, que es Cout o que es CIN, siempre es un objeto de la clase OStream o eStream, pero no es un objeto de la clase a la cual estoy incorporando los operadores, por ejemplo, los complejos. En ese caso, mi primer operando viene de eStream y el segundo de los complejos. Y en este caso, el primer operando viene de la clase OStream y el segundo de la clase de complejos. Entonces, cuando necesito que el primer operando no sea de la clase a la que yo le estoy definiendo los operadores, entonces eso implica que esos operadores deben ser globales, implicando que deben ser amigos de la clase, pero no pueden pertenecer a la clase. Entonces, así yo siempre en este operador siempre voy a definir como primer operando el objeto de la clase OStream y como segundo operando el objeto de mi clase, complejos, fraccionales, vectores, etc. Y en el caso del operador de inserción, entonces lo que voy a estar haciendo es tomar un objeto de la clase eStream y enviarlo hacia la clase del objeto
la clase a la cual yo le estoy definiendo los operandos. Entonces, estos operadores siempre serán sobrecargados como operadores globales porque no están asociados directamente a la clase, sino son amigos de la clase, pero no pueden ser miembros de la clase. El operador de inserción lo puedo sobrecargar para todas las clases específicas con las que yo estoy trabajando. Y su operador o su operación específica es mostrar los datos en el canal de salida. Una vez que nosotros definamos este operador, no solamente lo puedo asociar al canal de salida estándar, que es la pantalla, sino lo puedo asociar a cualquier canal de salida, implicando que también lo puedo usar para archivos. Entonces, lo vamos a ver ahorita solamente para el canal de salida estándar, pero así ya como está definido y como lo vamos a definir, vamos a ver en la siguiente unidad que ya lo puedo usar entonces también para archivos. ¿Cómo lo defino? Bueno, lleva la palabra clave operator y enseguida el símbolo, que es el símbolo de inserción. Y entonces ahora de salida, lo que yo voy a esperar de este operador siempre es un objeto de la clase OString y siempre lo envío por referencia, siempre. Y los operandos, el primer operando es un objeto de la clase OString que también siempre pasa por referencia. ¿Por qué pasa por referencia? Porque yo lo voy a modificar, es decir, le voy a decir a este canal le quiero insertar este dato. Por eso siempre debe pasar por referencia. Y un objeto, el objeto de la clase a la cual yo le estoy tratando de definir los operadores, por ejemplo, la clase de complejos. Entonces aquí mi segundo operando siempre será el objeto de la clase a la cual yo le estoy definiendo. Complejos o, por ejemplo, fracciones. Ese siempre, y este es tal cual como una formulita, es decir, todos los operadores de inserción, todos se sobrecargan de la misma manera. Siempre me regresan un OString por referencia y siempre el primer operando, el primer parámetro de mi función es un objeto de la clase OString que pasa por referencia y el segundo parámetro siempre es un objeto de la clase a la cual yo le estoy definiendo este operando. Ahora, muchas veces me preguntan si este OS es una palabra clave. No es una palabra clave, perdón, no es una palabra clave, simplemente yo uso el OS porque es una abreviatura de OString, pero pueden ustedes ponerle el nombre que quieran. Si le quieren poner salida, entonces sí, ahí va ampersand salida. Es un nombre de variable y esa variable puede tener el nombre que ustedes prefieran. Yo prefiero siempre ponerle OS por el hecho de que es output stream, pero si ustedes prefieren y les es más simple y más fácil entender que ahí es la salida de datos, entonces pónganle salida y es completamente válido porque es un nombre de variable y con que siga las normas de cualquier nombre de variable en C se puede utilizar. Entonces, así es como siempre voy a definir el prototipo de mi operador. Y recuerden, como es un operador global, entonces significa que lo tengo que declarar dentro de la clase, dentro del encabezado de la clase, y tengo que anteponerle la palabra friend para indicar que esta función es amiga de la clase. Entonces, eso implica que en mi clase, por ejemplo, en mi clase de complejos, que ya tiene una sola parte real y una sola parte imaginaria, entonces yo le voy a declarar aquí mis operadores, el operador de inserción, que es el primero que vimos, y ahorita vamos a ver el de extracción, donde entonces el operador de inserción es un operador global, por lo tanto tiene que venir primero la palabra friend, después
¿qué es lo que me va a regresar? Que me va a regresar un OStream por referencia. Después el nombre de mi función, que es operator inserción, y después mis dos operandos, que es el objeto de la clase OStream, que pasa por referencia, y el objeto de la clase a la cual estoy definiendo el operador, en este caso, a la clase de complejos. Entonces, con eso ya definí mi operador, pero aún no lo implemento, es decir, no defino qué es lo que tiene que hacer. Y en este caso lo que tiene que hacer es mostrarme a la salida los datos. Y eso entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tomar este objeto, que es el objeto C de la clase complejo, y lo que voy a hacer es imprimirlo en pantalla, en el canal de salida. Entonces voy a tomar este, es como si usara mi Cout. Entonces voy a decir, si la parte imaginaria es positiva, entonces voy a poner OS, que estaría haciendo las veces de un Cout. Ahí le voy a poner la parte real más la parte imaginaria y voy a imprimir el J. En caso contrario, es decir, que la parte imaginaria del número sea negativa, entonces no voy a imprimir el signo de más, porque cuando imprimo el IM, ya la parte imaginaria ya viene el signo incluido, el signo de menos. Entonces voy a poner OS, parte real, parte imaginaria y J. Y después de eso hago el return OS. ¿Por qué hago el return OS? Porque muchas veces utilizo algo como esto, donde entonces hago Cout y entonces pongo una etiqueta, por ejemplo, el resultado es, entonces pongo aquí el resultado es, y después pongo de nuevo mi operador, y entonces pongo la variable que quiero imprimir. Cuando estoy haciendo esto se llama anidar los operadores. Los estoy anidando porque primero paso el valor y lo anido con esta cadena y después ya lo paso a mi canal de salida. Para que yo pueda hacer esa anidación, entonces necesito hacer el return OS. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Es decir, en lugar de poner esto, yo pongo aquí void, y por lo tanto, como es tipo void, no debe regresar nada. Entonces quito este return. El operador seguiría funcionando, pero ya no puedo hacer esto, sino tendría que ser Cout, el mensaje de salida, punto y coma, y después voy a poner Cout R, ¿sí? Funciona igual, sí, nada más que es menos cómodo, porque entonces siempre tengo que estar haciendo directamente la salida del número complejo al Cout. No puedo antes enviarlo no puedo encadenarlo con varias cosas que quiera estar imprimiendo. Entonces, pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero lo más recomendable es usarlo tal cual y como lo puse. OStream ampersand. Y entonces hacer el return OS para que pueda entonces encadenarlo tantas veces como yo lo requiera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿Va quedando todo claro? ¿Listo? Perfecto, muy bien. El otro operando que vamos a ver es el operador, perdón, antes de ver eso, este es si yo utilizo la estructura if-else, que recuerden que pasa lo mismo si utilizo el operador signo de interrogación, donde entonces lo que pondría es OS, que es el nombre de esta variable que yo puse aquí. Ahí le voy a mandar la parte real y después si la parte imaginaria es positiva, entonces voy a mandar un más, de lo contrario voy a mandar una cadena vacía y voy a imprimir entonces la parte imaginaria y al final la J. Cualquiera de las dos versiones se puede utilizar. Yo prefiero utilizar esta pues porque es más corto
lo que se escribe, pero en realidad no tiene ninguna otra ventaja más que escribir menos. El otro operador que vamos a ver es el operador de extracción. En el operador de extracción es el que usamos cuando usamos CIN, es decir, cada vez que yo quiero leer algún dato de pantalla, entonces uso CIN y entonces mi operador de extracción. Este operador de extracción siempre tiene exactamente el mismo formato, que es regresa un objeto de la clase eStream por referencia, se llama operator y entonces ya pongo mi operador de extracción y después pues el primer operando siempre es un objeto de la clase eStream y ese también pasa por referencia, por eso lleva el ampersand. Y recuerden, este es el nombre de variable, yo le pongo es por el input stream. Pero si ustedes prefieren ponerle entrada, entonces es completamente válido poner eso ahí, entrada. Y el segundo parámetro siempre es un objeto de la clase a la que le estoy definiendo el operador, en este caso, la clase de complejos. Y aquí, entonces, yo recibo un objeto de la clase de complejo, pero este pasa por referencia. Esa es la diferencia entre este que es el OStream, este no pasa por referencia, pasa por valor, pero este pasa por referencia. ¿Por qué razón la necesito pasar por referencia? Porque voy a modificar el valor de C, porque voy a leer un dato desde el teclado. Y eso entonces implica que C debe guardar ese dato que estoy leyendo. Si yo no lo paso por referencia, aunque realice todas las operaciones, C no se va a modificar porque hice paso por valor. Pero si yo lo paso por referencia como está puesto aquí, entonces en efecto voy a leer y los datos de C van a quedar almacenados dentro de C. Entonces, esa es la razón por la que tienen que pasar en este caso todos por referencia. Paso ES por referencia, paso C por referencia y también a la salida saco eStream por referencia. Y en este caso lo que yo voy a hacer es leer la parte real y la parte imaginaria de C. Entonces, nada más los voy a leer, no voy a hacer un proporciona la parte real y luego proporciona la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque este operador también me va a servir para leer desde un archivo. Y si yo tengo, por ejemplo, 10,000 números complejos almacenados en un archivo y los voy a leer en un ciclo, en pantalla me van a salir 10,000 veces proporciona la parte real y proporciona la parte imaginaria, cuando realmente todo lo estoy leyendo desde un archivo. Por eso no se asocia la salida estándar a este tipo de operadores, sino simplemente se leen los valores de lo que estoy esperando, que en este caso es la parte real y la parte imaginaria. Y después de que ya leí ambos valores, entonces hago return ES, que es el nombre de esta variable que yo puse aquí. Que recuerden, si quieren le pueden poner entrada y no pasa nada, es completamente válido. Entonces, en ese caso, ¿por qué nuevamente tengo que regresar eso? Porque yo puedo leer entonces, si lo defino así, yo puedo leer CIN, es C, y luego A, y luego B, por ejemplo. Si yo hago esto así, entonces lo que estoy haciendo es anidar las lecturas. Estoy anidando la lectura de C, de A y de B. Para que yo pueda anidarlas, necesito entonces ir haciendo el return ES para que pueda entonces estarlas anidando. Nuevamente, sí es también válido si yo en lugar de esto pongo void. Sí es válido, nada más que entonces ya no puedo anidar. Nada más puedo leer un solo objeto de la clase complejo a la vez. Entonces, eso por conveniencia y para que sea mucho más flexible, mi operador siempre tiene que regresar
un objeto de la clase iStream por referencia y por lo tanto, y ese objeto es el mismo objeto que está entrando como parámetro a la función, ¿sí? Que es este mismo. ¿Sí? Entonces, y de nuevo, es un operador global, por lo que entonces tiene que estar definido dentro de el encabezado de mi clase, donde entonces, como es global, tiene que venir primero la palabra friend para indicar que ese objeto, que esa función que no pertenece a la clase es amiga de la clase, por lo tanto puede tener acceso a las partes privadas de la clase. Tiene que regresar a un objeto de la clase iStream por referencia. Se llama operator y viene el operador de extracción. Primero operando siempre es un objeto de la clase iStream que pasa por referencia y el segundo objeto siempre es un objeto de la clase a la cual se le estoy definiendo y ese también pasa por referencia. Y entonces ahora que ya tengo mis dos operadores definidos, ahora ya puedo, y bueno, y además de esos ya tengo todos los demás definidos, que es el operador de suma, resta, multiplicación, división y demás. Entonces ahora ya puedo hacer uso de ellos en mi programa principal, donde aquí estoy declarando un objeto de la clase complejo que tiene valores 1 y menos 1, y un objeto de la clase complejos que se llama B y tiene valores menos 1, 1, y un objeto C que está inicializado en ambos valores a 0. Puedo hacer CIN C, que significa que del teclado estoy pidiendo que me den los valores de la parte real e imaginaria de C. Y entonces puedo ahora ir empezando a mostrar cuáles son los valores y aquí puedo hacer entonces cout A, B y C. En este caso todos los estoy encadenando en el mismo cout. Eso lo puedo hacer por cómo definí mi operador, que siempre me da a la salida un objeto de la clase OString. Y entonces de esa manera ahora puedo imprimir A es igual a, B es igual a, C es igual a tal, para ir viendo cuáles son los valores de mis números complejos. Y después puedo hacer, por ejemplo, la suma de complejos, la multiplicación de un complejo por un real o de un real por un complejo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Doctora, no entendí bien por qué en el OStream no se usaba el ampersand para el complejo, pero para iStream sí. Aquí yo uso el OStream para que precisamente pueda hacer esto, que es hacer cout A es igual a, y entonces estoy mandando el objeto de la clase complejo, ¿sí? Eso entonces lo que implica es que aquí, si tú te fijas, aquí yo no tengo un operador, un cout, que es como estaría en mi operador aquí. Aquí dice que lo primero que tengo que tener es un objeto de la clase cout, de la clase OStream, que es un cout, por ejemplo. Si yo no tengo eso, solamente lo puedo recibir, solamente lo puedo utilizar si estoy usando o regresando un objeto de la clase OStream, porque entonces ahí es donde estoy encadenando estos objetos. Si yo en lugar de poner OStream aquí, pongo void, entonces lo que significa es que mi operador no regresa nada. Nada más tomo un objeto de la clase OStream y escribe un complejo. Eso entonces implica que siempre lo tengo que usar así. Cout y el complejo que quiero imprimir. No puedo poner antes la salida es, porque para que yo pueda usar la salida es, necesito encadenar dos operadores, tal y como lo estoy haciendo aquí. Aquí estoy encadenando los operadores, un solo cout, y tengo aquí 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 operadores. Para que pueda hacer eso, entonces, mi operador tiene que regresar un OString. Si no quiero hacer eso, si mi programa no me interesa hacer eso, entonces puedo quitarle eso, ponerle void, y entonces siempre tendría que poner esto, cout c. Entonces así, cuando yo lo utilicé en mi programa principal, por ejemplo, tendría que haber puesto cout a es igual a, aquí punto y coma, y entonces aquí poner cout. Y luego aquí otra vez punto y coma, y aquí poner cout. Y así, ¿sí? No lo puedo poner todo en una sola línea, tendría que estar usando couts en cada uno de los objetos que quiero mandar imprimir. No sé si te quedó un poco más claro. Bueno, es que mi duda era del ampersand que se usaba en el complejo. Ah, perdón, entonces te entendí mal, discúlpame. Aquí, en este. Sí. Sí, la razón por la que está este ampersand en el complejo es porque voy a modificar C. Lo voy a modificar, ¿por qué? Porque voy a leer su valor, ¿sí? Aquí estoy haciendo sin C. Eso significa que yo tengo aquí los valores iniciales por default, que es 0, 0. Pero yo quiero que el usuario me dé esos valores, que me diga cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de C. Y para eso entonces lo tengo que leer del teclado. Por eso hago IS parte real y IS parte imaginaria. El problema si yo no le pongo el ampersand es que lo paso por valor. Si yo lo paso por valor, entonces lo que implica es que nada más estoy copiando el valor, lo modifico y cuando termino o salgo de esta función, ese valor se pierde, porque lo único que hice fue pasar el valor. Pero lo que yo quiero no es eso, sino quiero que C tenga el valor de la parte real y parte imaginaria que el usuario me dio. Para que yo garantice que ese valor realmente se almacenó en C, lo tengo que pasar por referencia, porque entonces cuando yo lo paso por referencia, lo que estoy pasando es la dirección de memoria en donde se encuentra C. Y entonces cuando va y hace C.R, lo que está haciendo es ir directamente a esa dirección de memoria y almacenar ese valor ahí. Si yo lo paso, por ejemplo, aquí, que lo paso por valor, lo único que hace es copiar ese valor en una variable temporal, que es la que yo utilizo aquí. Y aquí está bien, porque lo único que necesito es saber ese valor para poderlo imprimir, porque a C al final nunca lo modifico. Solamente uso ese valor para mostrarlo en pantalla. Entonces, cuando hago esto, está bien. ¿Por qué? Porque no quiero que C tenga ningún cambio en su valor. Pero si quiero que C cambie su valor, como es en este caso, entonces forzosamente lo debo cambiar por referencia. No sé si ahora sí quedó claro, César. Sí, ahora sí, maestra. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Entonces, ¿esto para qué? Para que entonces ahora ya no tenga que poner a.print o a.setValues, ¿no? Ahora sí ya puedo hacer C y también puedo hacer cout a sin ningún problema, y en ambos casos estaría tomando el valor, estaría cambiando el valor de C en el caso del CIN y desplegando el valor de A en el caso de un cout a. Entonces, en esos casos ya puedo yo utilizar esos dos operandos, que es inserción y extracción con los objetos asociados a la salida estándar, que es cout y cin. Vamos a ver un ejemplo más, y ese será con la clase de fracciones. En la clase de fracciones, entonces voy a definir mi operando de inserción, que es entonces, como ya dijimos, para todos los casos, si ese no hay posibilidad, no hay una
forma diferente de definirlo. Siempre será global, por lo tanto, siempre deberá llevar la palabra friend. Siempre me va a regresar un objeto de la clase OStream ampersand. Se llama operator inserción. Siempre el primer operando es un objeto de la clase OStream que pasa por referencia. Este es el nombre que yo le quiera dar, por ejemplo, salida. Y después el objeto de la clase que estoy sobrecargando, en este caso la de la fracción. Entonces, fractional, y entonces le pongo X. En este caso, si pasa por valor, no necesito hacer cambios sobre X. Y entonces la forma en la que lo defino es que a la salida yo pongo A, que es el numerador, pongo la diagonal para implicar que es la división, y B, que sería el denominador. Con eso entonces ya tengo la forma en la que voy a imprimir el fraccional. Y en este caso, por ejemplo, voy a definir también el operador de extracción, y en este caso siempre será friend. Por lo tanto, bueno, creo que aquí ya no lo puse. Aquí, de nuevo, iniciará siempre con la frase o con la palabra reservada friend. Después recibirá o me da de salida un objeto de la clase EStream ampersand, por referencia, operator extracción, un EStream ampersand ES, y un objeto de la clase que en este caso pasa por referencia, y pasa por referencia porque es un objeto que voy a cambiar. Si quiero cambiar el valor que tiene X, entonces debe pasar por referencia. Si no me interesa cambiar el valor de X, entonces que pase por valor, no le pongo el ampersand. Pero como en este caso me interesa cambiarlo, por eso debe pasar por referencia. Después de ahí ya simplemente leo el numerador, leo el denominador y hago el return ES. Y ahora sí ya puedo yo usar entonces mi clase de fraccional, donde entonces en este caso tengo una fracción A, que tiene en el numerador -1 y en el denominador 1, una fracción B que tiene en el numerador 1 y en el denominador -1, y un C que está inicializado en valores por default, que si recuerdan de esta clase, lo inicializa entonces en el numerador en 0 y el denominador en 1. Después digo cout es igual a, y entonces leo el valor de C para que el usuario me pueda especificar cuál es el valor del numerador y denominador. Y después de eso ya puedo entonces ahora imprimir, por ejemplo, los valores de A, B y C. Y puedo entonces también imprimir el resultado de la suma de A más B directamente en pantalla. Y con eso entonces ya tengo todos mis operadores cubiertos. Ya sé cómo hacer un operador de suma, resta, multiplicación o división. Ya sé cómo hacer operadores relacionales, como lo vimos con igual y diferente para los conjuntos. Ya puedo hacer operadores que operen entre dos diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, lo vimos con la clase de fracción, donde podíamos sumar una fracción más un entero o un entero más una fracción. Ya puedo también, o ya sé también cómo hacer la sobrecarga del operador paréntesis. Ya puedo también entonces hacer sobrecarga de los operadores como más igual, menos igual, asterisco igual o división igual. Y ya también ya sé cómo hacer la sobrecarga de operadores unarios, como lo vimos con el operador de conjugado para los números complejos. Entonces, esos son todos los diferentes tipos de operadores que puedo usar. Este es el último que nos faltaba, que es el operador de inserción y extracción, para que nos permita entonces ya imprimir o leer de teclado directamente.
Con eso en mente, pues ya nada más vamos a complementar sus ejercicios que ustedes ya hicieron en el ejercicio de dados. En el ejercicio 22, quiero que ustedes sobrecarguen los operadores de inserción y extracción para que puedan imprimir el dado o leer la cara del dado. En ese caso, recuerden que para leer la cara del dado, aunque lo estén leyendo directamente de pantalla, no puede salir de rango. Es decir, un dado nada más puede tener valores del 1 al 6. Entonces, ahí lo leeré a una variable temporal primero, es decir, pongo ahí entero t y pongo 10 hacia t, y entonces si t está en el intervalo, entonces lo asigno. De lo contrario, no hago nada. También quiero que sobrecarguen los operadores de inserción y extracción para su ejercicio 25 de las cartas. Ya lo tenían, ya tenían una función de print cartas. Bueno, ahora vamos a cambiarlo para que haga uso del operador de cout en lugar de print. Y también ya hicieron en el ejercicio 40 la clase de polinomios. Entonces también quiero que sobrecarguen sus operadores de inserción y extracción para esos polinomios. Y también se tiene en su ejercicio 34 que habla sobre la lista de clientes. Entonces, de un banco. Entonces, en este caso, también quiero que sobrecarguen sus operadores de inserción y extracción para la lista de clientes. Primero la tienen que sobrecargar para los clientes, y ustedes ya lo tienen, porque recuerden que tenían una función print en cliente. Bueno, esa simplemente se tiene que modificar para que ahora lo imprima a la variable salida, por ejemplo, para que siempre tenga esa misma información. Y son todos los ejercicios que quiero que hagan para que complementemos o terminemos con este ejercicio que es ya todos los operadores que vamos a ir utilizando. ¿Dudas o preguntas que aún tengan sobre esto? ¿No? ¿Ninguna duda? Ah, perdón, aquí tengo a alguien en el chat. ¿Perdón? ¿Me puedes volver a repetir tu pregunta? ¿Estos ejercicios para cuándo van a ser, doctora? Estos ejercicios serán para la próxima semana, el lunes de la próxima semana, que debe ser, que es 20... Ahorita te digo, ¿qué fecha es? Es la semana, es 25 de noviembre. No, no es cierto. Estoy en un mes equivocado. Es 23 de noviembre, el lunes 23 de noviembre. Pero si se fijan, nada más es, pues básicamente cambiar sus funciones que ya tenían de print para tener ahora cout. No es un cambio más drástico que ese. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer toda esta sobrecarga de operadores, por ejemplo, para la clase de vectores en 3 dimensiones. Entonces, siempre creamos un proyecto y en el proyecto escogemos que sea una consola, una aplicación de consola. Ya le damos OK, que es en C++. El nombre que ustedes le quieran dar, le voy a dejar vector en 3D. Y ya está. ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla? Sí se ve. Sí. Muy bien. Entonces, recuerden, en todos los casos yo puedo decidir que todos mis operadores sean globales. Por ejemplo, voy entonces a definir la clase
de vectores en 3 dimensiones. Y para todos los casos voy a definir a todos mis operadores como globales. ¿Cómo decido o cuál es la mejor opción? Realmente es como ustedes lo vayan entendiendo mejor. Si lo entienden mejor como globales, háganlos como globales. Solamente, y en caso de que les dé igual, es decir, pueden entender perfectamente globales o como parte de la clase, entonces es completamente su elección. Solamente recuerden que hay algunos operadores que solamente pueden ser globales, como es el operador de inserción y extracción, y hay algunos operadores que solamente pueden ser parte de la clase, como es el operador paréntesis y paréntesis cuadrado. Pero fuera de eso, es su elección. Lo que ustedes decidan hacer está bien. Entonces, vamos a hacer la clase de vectores en 3 dimensiones, que tendrá entonces 3 coordenadas, x, y y z, son números dobles, y vamos a definir todos mis operadores como como operadores globales. Entonces voy a definir primero mi operador de mi constructor, que va a recibir 3 parámetros que corresponden a las 3 coordenadas, y les voy a definir valores por default, que será entonces, voy a inicializarlos todos a 0. En ese caso, entonces, lo que voy a hacer es que, como realmente en el caso de los vectores yo no tengo restricciones, es decir, x, y y z pueden ser positivos, negativos o 0, entonces realmente no tiene mayor complicación el constructor más que poner esos valores ahí. Lo que voy a hacer es definir mis operadores. Voy a definir todos los operadores, voy a definir como operadores globales, simplemente para que puedan entonces ustedes ver cómo se definen. Pero en realidad los puedo definir de cualquiera de las dos formas. Si los defino como operadores globales, entonces recuerden que tengo que definir tanto el operando 1 como el operando 2. Eso entonces significa que voy a tener el operador suma, va a recibir 2 vectores, un vector A y un vector B para hacer la suma. Y para la resta sería exactamente igual. Para el producto punto, entonces voy a definirlo con el operador asterisco. Y el producto punto de 2 vectores no me devuelve un vector, sino me devuelve un escalar. Eso entonces significa que voy a usar un número doble. Eso es lo que me va a devolver este operador. Después también puedo, por ejemplo, definir el operador relacional, que me dice cuando 2 vectores son iguales. Entonces puedo definirlo de esta manera. Voy a comparar el vector A y el vector B, y en caso de que sean iguales regresaré un verdadero, en caso contrario regresaré un falso. Además de ese, voy a definir también mis operadores de inserción y extracción. Y mi operador este es el de inserción, y el de extracción, lo único que cambia es que recibo un iStream, y que en este caso va por referencia.
¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿Dudas o preguntas, chicos? Entonces ahí ya nada más, ya nos ocupa ponerle, por así decirlo, el cout. O sea, ya directo le voy a mandar los datos y ya imprimir. Ahí lo estoy directamente mandando a imprimir al objeto de la clase OStream. Ahorita solamente conocemos un objeto de la clase OStream que es cout. En la siguiente unidad vamos a empezar a utilizar archivos y entonces un archivo también es un objeto de la clase OStream y entonces ahí lo puedo mandar a escribir a un archivo. Pero por el momento, porque solamente conocemos a cout, pues solamente cout, pero en realidad lo puedo usar con cualquier objeto de la clase OStream. No sé si contesta tu pregunta, Derian. Exacto. Y otro es si con ese, ¿cómo se llama? Con esa forma, o sea, siempre va a ser así. Siempre, siempre, no hay cambios en ese operador. Siempre, siempre tienen exactamente la misma forma. No hay forma de cambiarlo. Siempre es un objeto de la clase OStream. El primer operando y el segundo operando siempre es de la clase a la que le estoy definiendo el operador. Siempre a la salida tengo un OStream. Y en el caso del eStream, lo único que cambia es que el objeto siempre pasa por referencia. Esa es la única diferencia. En el caso de, entonces, por ejemplo, mi suma. Entonces yo voy a definir un objeto de la clase, un objeto de la clase vec3d para que me permita poner el resultado. Y entonces voy a poner el resultado.x, que será entonces mi coordenada en x, es igual a la suma de la coordenada en x de A más la suma, más, perdón, más el objeto B también en su coordenada x. Y eso mismo lo voy a hacer para cada una de las coordenadas. La coordenada y y la coordenada z son el producto de haber sumado la coordenada y de A y más la coordenada y de B, la coordenada z de A más la coordenada z de B, y una vez que lo tengo, pues nada más necesito sacar el resultado. Y eso es todo lo que tengo que hacer en mi operador de suma. En mi operador de resta, exactamente igual, nada más que obviamente lo que hago es restar. En mi operador de multiplicación, que ya dijimos que este va a ser mi producto punto, entonces ahí no defino un objeto de la clase vec3d, sino un escalar que es un doble. Y este resultado va a ser igual a simplemente la multiplicación de a por x, ax por más ay por by. Ay, por... Ay. Y a z por... ¿Hasta ahí dudas o preguntas? Yo pensé que eso estaba mal escrito en la tarea anterior y los puse como vectores también, maestra. Lo que pasa es que en la tarea anterior yo les puse el operador de el producto punto y el producto cruz. El producto cruz sí es
sí me produce un vector a la salida. El producto punto me produce solamente un valor escalar. Entonces, y me parece, no me acuerdo bien, pero me parece que el producto punto se los pedí con asterisco y el producto cruz con la diagonal. Sí, creo que sí. Platíquenme, ¿de qué manera puedo saber si dos vectores son iguales? Con un for y if. Bueno, antes de que me digan el código, dos vectores, ¿cómo sé que dos vectores son iguales? Por ejemplo, el vector... Sus parámetros, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sus parámetros. Sus parámetros. Exactamente, ¿qué parámetros? O sea, ¿cómo sé que el Los, vector 1,1,2 es igual al vector 1,1,3? Es comparando si todas sus coordenadas son iguales. Exactamente, tengo que verificar que todas las coordenadas son iguales, es decir, que A.x es igual a B.x. Y lo mismo para Y y para Z, ¿cierto? Si dos vectores son iguales, que forzosamente todas sus coordenadas son exactamente iguales. Entonces, si la coordenada X del vector A es igual a la coordenada Y del vector X del vector B, entonces tengo que verificar la Y. También son iguales, entonces tengo que verificar la Z. Y si la Z es igual, entonces ya puedo decir, ¿verdad? Esos dos vectores son iguales. En caso contrario, entonces tendría que decir que es falso. El vector A no es igual a B. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí me van siguiendo en el ejercicio o no? Ahí voy apuntando. Maestra. Otra vez, perdón, porque no los alcancé a escuchar. Que yo ahí voy apuntando. Ok. Muy bien. Entonces, ya con eso ya tengo la posibilidad de Pero hacer maestra, suma una de pregunta. vectores. Dime. ¿Teams puede prender la cámara sola? ¿No, verdad? Que si se puede encender la cámara sola. ¿A qué te Teams me la refieres? prendió. Es que haga de cuenta que estoy viendo su clase, yo pongo mi cámara y ahorita me la encendió sola. Sí te Sí la tengo pueden antivirus. encender y sobre todo si no has tenido cuidado y has andado revisando algunos sitios que no son No, tan recomendables, te le puse, pueden bueno, estar. eh, tengo un DNS seguro y aparte tengo ese Smart Security. Sí lo compré premium. Sí te la pueden encender remotamente. Ten cuidado. Verde. Muy Ok. bien. Entonces, ya con eso ya tengo entonces, ya puedo hacer suma y resta de vectores, ya puedo hacer producto punto de vectores, ya puedo saber si dos vectores son iguales. Y entonces ahora lo que me restaría es ver cómo puedo imprimir los vectores. Entonces, para imprimirlos, pues lo único que voy a hacer
es mandar al OS el paréntesis para que se vea como un vector. Y voy a mandar la coordenada X y después de ella voy a mandar una coma y un espacio para que no se vea todo pegado. Después la Y. Y después la Z. Si se fijan, en ningún caso estoy haciendo, o sea, no estoy pidiendo que me regresen las coordenadas porque todas estas funciones son funciones amigas, significando que tienen acceso a las partes privadas. Si yo no las hubiera puesto como funciones amigas, entonces por supuesto que aquí me va a marcar error porque me va a decir que no tengo derecho a utilizar X, Y y Z. Entonces ya con eso ya mandé a imprimir mi vector. Después de ahí, ¿cómo lo leo? Perdón, aquí puse A, es AX en todos los casos. AY y AZ. Y para leerlos, pues, lo único que tengo que hacer es leer cada una de las coordenadas. ¿Qué me está faltando? Ya mandé a imprimir, pero ¿qué más me falta aquí en esta función? Regresar el OS, recuerden. Y aquí, regresar el IS. Y ya están. Están todas mis funciones definidas, ya lo único que debo hacer es, o que puedo hacer ahora, es utilizar mis vectores. Por ejemplo, puedo hacer entonces ya puedo ir utilizando los operadores. Y puedo hacer esto de estarlas anidando así solamente porque tengo por cómo definí mi operador. Si no lo hubiera definido que me regresa un stream, entonces no lo podría hacer. Y entonces ahí están mis valores, ¿no? Entonces ahí ya digo que la suma de A más B es el vector 3,2,3. La resta de A menos B es menos 1,0, menos 1. El producto punto de A por B es igual a 5 y C es igual a 2, 5 y menos 1, que son los valores que yo le di. Aquí nada más me faltó ponerle un poco de espacio porque si no se ve todo amontonado.
¿Dudas o preguntas hasta ahí? Y también podemos hacer operaciones con el vector que estamos introduciendo, ¿verdad? Por supuesto. Sí, aquí puedo poner, por ejemplo, ahí ya estoy usando mi operador booleano para saber si C es igual a la suma de A más B. Entonces, por ejemplo, ahí ya me está, dado que C no es igual a la suma de A más B, que sería A más B es 3, 2, 3 y C es 2, 3, 2. Entonces ahí ya estoy imprimiendo los valores A más B y el producto punto de A por B. ¿Sí? Y puedo hacer todas las operaciones que yo requiera. Por ejemplo, aquí también me falta uno. Porque incluso ya puedo usar, por ejemplo, recuerden que los operadores llevan la misma sobrecarga de la misma precedencia tienen los operadores, es decir, la precedencia de la multiplicación es mayor que la de la suma. Entonces, dado que no fueron iguales, lo que está mostrando es C, el resultado de la suma A más B, y el resultado después de haber hecho la suma de A más B, de C más A y C más B en producto punto, que es 31. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? También le voy a preguntar, ¿para cuándo es la tarea 40, Miss? Ahorita les corrijo todas las fechas, pero esta última tarea que les dejé de la sobrecarga de operadores es para el próximo lunes 23 de noviembre. Pero recuerden que incluso aunque ya se les haya pasado la fecha, yo les estoy calificando las tareas hasta después de que hacemos el examen. Entonces eso significa que esa es la fecha que yo estoy poniendo de corte cuando hacemos el examen. Si el examen yo califico, así tengan ustedes 3, 5, 6 días de retardo en entregar la tarea, yo les sigo acreditando la calificación completa. Porque lo que me interesa es que realmente hagan las tareas, no que
cumplan con una fecha, sino que hagan las tareas y sobre todo si les sugiero las fechas es para que obviamente las hagan antes que el examen y por lo tanto se preparen para el examen. Pero las fechas, ahorita se las corrijo, pero no me importa que lo entreguen después de esa fecha. Lo que me importa es que lo entreguen. Ok, para también modificar algunas cosas que me equivoqué en las pasadas. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí queda claro. Aquí ya les puse varios ejemplos. Ejemplos donde recibo dos vectores y saco un vector. Donde recibo vectores y saco un doble. Donde recibo vectores y saco un valor booleano. Y los operadores de inserción y extracción, que siempre son iguales, es decir, no hay cambios en estos operadores, siempre llevan exactamente el mismo prototipo, siempre es un OStream por referencia a la salida, siempre el primer parámetro es de la clase OStream o EStream, dependiendo de cuál es el operador, y siempre, siempre el segundo parámetro es de la clase a la cual se le estoy definiendo. Y si es el OStream, pasa por valor, y si es el EStream, pasa por referencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no lo paso por referencia? Ah, perdón, aquí lo tengo que modificar también aquí arriba. Yo no lo paso por referencia. Entonces lo que va a pasar es que estos valores, no importando qué tan bien se los den ni nada, nunca estarán en C. C sigue teniendo los valores de 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque al no haberlo pasado por referencia, aunque sí se modificó internamente y sí internamente tuvo el 1 o menos 4 y 2, no se depositó en la memoria en donde se encuentra C. Por lo tanto, es un cambio temporal, que en cuanto sale del operador, se desecha el cambio y por lo tanto queda con sus valores de 0, 0, 0. Entonces, ese es un error que yo sí veo muy comúnmente, que se les olvida poner el ampersand. Y si se les olvida poner el ampersand, por más que revisan 10 o 20 veces el operador, sigue estando exactamente igual. Pero nada más porque no tiene ese ampersand, no guarda los valores. ¿Sí se dan cuenta del cambio? Sí. Perfecto, chicos. Pues si ya no tienen mayores dudas ni preguntas, hasta aquí vamos a terminar. Yo les voy a poner ahora les voy a poner de dónde quiero que descarguen. Y la próxima vez que nos vamos a ver sería el viernes, solamente para hacer el setup de OpenCV en sus compiladores. Para eso sí quiero que tengan, sí quiero que ustedes ya tengan instalado CodeBlocks dentro de su sistema y que hayan descargado la librería que yo les voy a enviar, para que entonces ustedes ya puedan poner OpenCV en sus compiladores, podamos ver que carga una imagen, y entonces la siguiente clase, que sería el siguiente martes 24 de noviembre, veríamos cómo podemos usar OpenCV dentro de nuestros programas. Lo vamos a ver para poder hacer, por ejemplo, estas funciones que ya habíamos estado viendo. Por ejemplo, perdón, no había visto el chat, magnitud y dirección, ahorita lo vemos, Juan Pablo. Para que entonces podamos ver, por ejemplo, esta clase de vectores, yo se los voy a enseñar, pero ya con OpenCV, para que podamos ver cómo se ve la suma y resta de vectores gráficamente, ¿no? Para que podamos usar, en lugar de seguir haciendo print cuadrado y print triángulo, pues podamos hacer el dibujo del triángulo o el dibujo del cuadrado. Para que entonces podamos tener esa parte complementaria de el poder tener ya gráficos dentro de su programa.
Y claro, OpenCV es una librería mucho más poderosa que eso. Podemos hacer cosas mucho más interesantes, pero bueno, por el tiempo que tenemos vamos a usarla para eso. Y claro, me acuerdo que hay varios chicos de biomédica que tienen, que ya están en el 9º semestre, pueden utilizar OpenCV para hacer toda esa parte de procesamiento de imágenes muy fácilmente. Y la otra cosa que les iba a decir era sobre el proyecto final. Ya les había mencionado que vamos a hacer un proyecto final. El proyecto final se entregaría el 11 de enero del 2021. Para este viernes lo que yo quiero es que ustedes me suban una descripción de lo que ustedes quieren hacer como proyecto final y con quiénes van a trabajar, no más de 3 personas en cada equipo. Para que vayan pensando en qué preguntas me quieren hacer sobre el proyecto final, vamos primero a resolverle la duda a Juan Pablo sobre cómo hago el operador o cómo hago magnitud y dirección. En ese caso yo lo puedo asociar a un operador unario. Ejemplo, para magnitud. La magnitud recibe como parámetro de entrada un solo vector y me va a entregar un número doble que corresponde a la magnitud del vector. La magnitud del vector entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado en su raíz cuadrada. Y para el ángulo vamos a usar este operador que también es unario. Unario significa que solamente recibe un solo parámetro de entrada, a diferencia de todos los demás que vimos que todos reciben 2 parámetros de entrada, en todos los casos son binarios. Los unarios reciben un solo parámetro de entrada. Entonces, estos 2 operadores los voy entonces a definir para poder encontrar la magnitud y el ángulo del vector. La magnitud... en esos casos se tiene que poner el símbolo antes de donde dice operador. No, perdón, tienes razón, me equivoqué. Ah, ok. Por estar pensando en qué operador iba a estar utilizando, me equivoqué en ponerle el orden. No, siempre es el mismo orden. Primero va el operator y después cuál es el operador que quiero sobrecargar. Y entonces, lo que voy a necesitar es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, recuerden que no es un operador de C++, por lo tanto necesito mi librería de CMAT para poder utilizar SQRT. Entonces voy a poner return SQRT, y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Es x por a.x para el x al cuadrado, más lo mismo para y lo mismo para z. Y entonces la forma en la que utilizo estos es, por ejemplo, ahí ya aquí en mi programa principal yo podría poner aquí, por ejemplo, cout es unario. Al ser unario solamente recibe un solo operando, que es cuál
cuál es el vector sobre el cual quiero aplicar la magnitud. Y en este caso quiero la magnitud de C, entonces así es como se haría. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o pregunta en este operador? Recuerden, unario significa un solo operando, y si es un solo operando, entonces significa que recibe un solo parámetro, y en el caso de la magnitud, por ejemplo, regresa un número doble, porque es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, ninguna duda, si queda claro. Déjenme checar el chat porque creo que me están escribiendo también por el chat y no los he visto. Ok. Ok, muy bien. Y el que sí les voy a deber es el de la dirección, porque ese es el ángulo. La verdad, ahorita no me acuerdo cómo calculas el ángulo de un vector en 3D. En 2D, pues es la tangente inversa de y entre x, pero en 3 dimensiones me parece que lleva el coseno, pero no recuerdo bien cómo va, si es el coseno entre el producto punto, no me acuerdo bien. Entonces, ese se los debo para la siguiente clase. ¿Alguna otra duda? O si alguno se acuerda, lo vemos y lo hacemos de una vez. ¿No? Yo me acuerdo. A ver, dime, Derian, ¿cómo va? A ver, ahí le va, mire. Es coseno de alfa igual a x sobre la magnitud del vector. Coseno de beta igual a y sobre magnitud del vector. Coseno de, ¿cómo se llama? De gamma igual a z sobre magnitud del vector. Ok, y alfa, beta y gamma es, ¿cómo determinas los ángulos? Es el ángulo. Es el ángulo. O sea, si ya tiene el ángulo, ya con ese, pero, o sea, por ejemplo, si es coseno de beta igual a y sobre magnitud del vector, pues ya tenemos el beta. Es, ¿cómo se llama? Arcoseno. Sí, pero en Supone términos que ella de las coordenadas x, y y z, ¿cómo lo defines? sería arcoseno. Ah, no, no es cierto. Sería magnitud de, no, sí, arcoseno de y sobre la magnitud del vector. Ok, yo creo O que sea, sí se los termino debiendo para la siguiente clase para que lo veamos en cuanto a cómo se va poniendo, pero espero que sí haya quedado claro cómo se hacen los operadores unarios y los binarios y todos los demás. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien, chicos, pues si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, aquí dejamos la clase. Recuerden, de aquí, mañana, perdón, jueves no nos vemos, pero ustedes tienen trabajo que hacer. Recuerden que están todos los ejercicios están para que ustedes puedan ver cómo pueden hacer la sobrecarga de operadores. Y no solamente lo vean a través de lo que discutimos en clase o lo que leen en un libro, sino realmente lo puedan probar y puedan ver que funciona realmente. Y además de eso, el viernes nos veríamos nada más 20, 30 minutos para ver cómo se hace la instalación de OpenCV. Entonces, para el jueves yo les pongo la liga de dónde pueden descargar OpenCV para que lo empecemos a utilizar. Y entonces en la siguiente clase lo que veríamos sería eso mismo que ya vimos de vectores en 3D, pero ahora utilizando la parte gráfica para que puedan ver cómo puedo cómo puedo mostrar esa información en pantalla, pero ya no a través de CIN ni COUT, sino directamente en un dibujo en pantalla.
Y también les voy a mostrar cómo podemos utilizar el ratón para que podamos hacer gato gráfico para que yo pueda entonces hacer, estar utilizando el ratón para decidir en dónde voy a poner mi X o mi círculo. Y también les voy a mostrar cómo pueden cargar una imagen. Algunos han querido hacer algo así para su proyecto final. Por ejemplo, han hecho un juego donde con el ratón van moviendo un carrito y el carrito va transitando a través de una carretera, ¿no? Por ejemplo, esos son el tipo de cosas que pueden ir haciendo el proyecto final. El proyecto final, su descripción nada más, lo voy a querer para este viernes para que ustedes se pongan de acuerdo. 3 personas máximo para trabajar por equipos. Si prefieren trabajarlo solos, también es posible. Nada más consideren que entonces ustedes solos tendrían que terminar para enero 11 el proyecto funcionante. Entonces, cualquier otra duda o pregunta lo podemos ir checando. Que sea el proyecto. ¿Perdón? De lo que sea el proyecto. De lo que sea el proyecto, menos de lo que puedan bajar de internet. Sí me ha pasado que me han entregado proyectos que bajan de internet y a las primeras 2 preguntas de ¿por qué pusiste esto, hiciste esto? Viene la confesión, no lo hice, lo bajé de internet y eso es lo que estoy haciendo y eso realmente es plagio y eso sí es penado por ley, entonces por favor evitémonos ese tipo de cosas. Entonces, no se vale hacer force con el, no se vale hacer force con el código ni nada. Nada, no se vale estar copiando de otras personas, estás al final